El señor Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de retomar el transporte de personas a través de las vías ferroviarias. ¿Este plan es viable? Sí, claro que sí, sí. Muy viable, inclusive, pues creo que ya volvemos otra vez a retomar el rumbo que se había perdido hace unos, pues ya casi 100 años, caray, unos 80 años, 100 años, caray, de lo que se empezó a construir en México, ahora sí que las arterias principales, que era el sistema ferroviario nacional, y que lamentablemente se regaló en los 90. Juan Pablo, ¿qué pasa con este aspecto de Canadian Kansas City Southern y Ferromex? ¿Ellos estarán o harán la presentación de alguna solicitud para dar el servicio o no? Bueno, mira, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho, te escuchamos perfecto. Perfecto. Mira, Canadian, sí tiene mucha experiencia en todo lo que es Canadá. Es el sistema ferroviario canadiense, el dueño es el gobierno canadiense, nacional, que ahora compra Kansas City. Ellos sí tienen bastante experiencia en tema ferroviario de pasajeros. Kansas City y Ferromex principalmente se iban al negocio grande, que era el de carga. Y bueno, esto pues abre la puerta no solamente a ellos, sino a todos los inversionistas extranjeros que también están muy interesados en invertir en México, ¿no? Como Deutsche Bahn, que es la empresa de transporte alemana, están los chinos, en fin, hay varias empresas muy fuertes que están interesadas en el transporte mexicano. De concretarse, ¿de qué niveles son requeridas las inversiones? Porque hay algunas explicaciones que dicen que las vías ferroviarias que se tienen en este momento son para transporte de carga que permiten velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y por supuesto que el transporte de pasajeros eso no lo soportaría, ¿no? Sí, así es. Mira, un buen ejemplo de ello es el Tren Maya, que va a ser mixto, se va a utilizar trenes de carga y tren de pasajeros. Simplemente es en la misma vía, se puede utilizar y hay que hacer una modernización, como bien mencionas, de 80 es, digamos, la velocidad máxima del tren de carga, y ahora el Tren Maya, que sería el segundo tren más rápido de toda América, el tren más rápido en América Latina, a 160 kilómetros por hora, y bueno, serían las velocidades pues de prestaciones de servicio, las cuales podrían llegar a ser factibles y atractivas, ¿no? Para la competencia, ¿no? Que sería con los autobuses e inclusive hasta con las líneas aéreas. Entonces, si conectamos a una gran velocidad, como ya está haciendo Toluca, México, imagínate a Querétaro, y más adelante, pues lo que se hacía, ¿no? En la época de nuestros abuelos, que podías tomar un tren desde Mérida, pues llegar hasta Monterrey o hasta con la interconectividad hasta Estados Unidos, hasta Toronto con Canadá. O sea, nuestra gran ventaja que tiene México es de que desde Porfirio Díaz se utilizó el mismo sistema ferroviario que Estados Unidos. Entonces esto ayuda bastante a la interconectividad. Entonces, si lo llegamos a lograr, en poco tiempo podemos tener una gran movilidad con Estados Unidos e internamente con México, ¿no? Como es un muy buen ejemplo toda Europa. Juan Pablo Martín del Campo, la parte que ya dijeron, el Tren Maya, que se podría utilizar para la interconexión precisamente desde el sur de México hasta el norte y que se contemplan entre 7 y 8 diferentes rutas que se tienen, ¿cuál es su viabilidad? Dices que hay chinos, que hay alemanes interesados, pero ¿cuántos son los montos que se requieren? Porque también se dijo que si ellos no le entraban, la Secretaría de la Defensa y la Marina serían los que tendrían una participación importante. ¿El gobierno mexicano tiene ese dinero para hacer esa inversión? Claro que sí, mira, son sumamente factibles, inclusive no solamente no limitarnos en el gobierno federal, Coahuila tiene una gran posibilidad de poner trenes interurbanos, como es el que estaba impulsando hace un par de años allá en Saltillo,
conectando Derramadero con Ramos Arizpe, unos 54 55 kilómetros, utilizando la misma vía que ya se tiene, y dando una gran movilidad a todo este eje de empresas, porque están situadas sobre la misma vía ferroviaria y conectan las zonas urbanas. Entonces, estos simplemente son nuevos trenes utilizando las mismas vías que moverían alrededor de unos 200, 400 viajes al día. Entonces estamos hablando que es sumamente redituable, y esto tiene que ser empujado por el gobierno estatal, o sea, lo que es pues ahora Manolo, caray, ¿no? Ya se tiene que estar subiendo al tren ahora sí que al tren del progreso, al tren del futuro, ¿no? Que es lo que va a marcar los siguientes años aquí en México. Coahuila, te comento, es sumamente estratégico, ya que no va a pasar no va a pasar una sola vía de las rutas que mencionó López Obrador, van a pasar dos, una del lado de Saltillo y la otra también sumamente importante por Torreón. Entonces, Coahuila es sumamente estratégico, queda en una posición logística sumamente importante por la conectividad y la importancia con Estados Unidos y con el centro de México. Entonces, se tiene que aprovechar esta coyuntura que se tiene con el gobierno federal, y en paralelo a estas rutas federales, impulsar las locales. También hay una ruta del tren Irritila que conectaría Torreón, San Pedro y Madero, el cual también le daría un flujo importantísimo a la ciudad, ¿no? Y el crecimiento. Cuando tú tienes movilidad urbana, tienes crecimiento. Esto, inclusive libertad. Teorías urbanas, tú cuando le das movilidad a la población, la población crece en sentido educativo, social, económico, porque, te voy a poner un ejemplo, si tú vives en una comunidad muy aislada, lejana a las zonas urbanas, te acerca a lo que es la educación, a la salud, a lo que es también igual la vida social, a los bienes, en fin, te da crecimiento, ¿no? Y esto lo tenemos que entender bien. El transporte público es sumamente importante para el crecimiento de la población. Juan Pablo Martín del Campo, ¿cuánto es lo que se requiere de inversión para los trenes urbanos y para esto? Mira, que dice que el gobierno, que si no puede los privados, le tiene que entrar la Secretaría de Marina y la Defensa. ¿Cuánto se necesita? Así es, mira, lo más difícil ya se tiene desde hace 100 años con las inversiones iniciales que hizo Porfirio Díaz, que es el derecho de vía. Lo que es el derecho de vía también se puede utilizar la infraestructura base, que es esto, lo que es el alastro, inclusive las líneas rectas de las vías, inclusive las estaciones. Toda esta infraestructura ya se tiene, no se tiene que construir nada nuevo. Normalmente se menciona que el transporte de pasajeros, el tren de pasajeros es inviable y no hay un recurso que la sostenga, que no es un negocio factible. Pueden tener razón cuando se inicia desde cero, cuando esto es de que el costo es cuando inicias desde cero el proyecto, es completamente nuevo. En este caso, ya tienes el derecho de vía, que es sumamente problemático en cualquier país del mundo, el derecho de vía. Aquí ya se tendría la ventaja de ya tenerlo. Algunas infraestructuras, lo que ya te he mencionado, las estaciones son sumamente costosas y aquí ya las tienes. Entonces, esto va ayudando al modelo financiero, que todo gasto, todo costo que se pueda subsanar, pues inmediatamente es utilidad. ¿Sí me explico? Entonces, ayuda al modelo financiero. Esto lo saben muy bien los que quieren invertir. Ya saben que esto se les va a dar a concesión, es una de las propuestas, unas concesiones bien hechas, porque luego estas concesiones leoninas que luego se han hecho anteriormente, simplemente poner mucha atención en estas nuevas concesiones y darle la apertura a la inversión privada, ¿no? Que Juan Pablo, es de suma importancia también para el crecimiento de un país. Juan Pablo, pero ¿cuánto es el monto que se requiere? ¿Cuánto se necesita? Mira, el tren Coahuilteca, que se estaba impulsando allá en Saltillo, pues era la inversión de los trenes. Estábamos hablando alrededor de entre 5,000 a 6,000 millones de pesos. Y se iba con una tasa de retorno sumamente rápida, en unos 5 a 6 años, según los estudios económicos que se hicieron en su momento. ¿Por
por la alta demanda que se tendría. Entonces, esto es un gran proyecto. Ahora bien, tú me dices, oye, ¿cuánto es el dinero? Bueno, a ver, cada una de las líneas requiere de su estudio para contemplarlo, ¿no? En algunas se va a requerir un poquito más de inversión, en otras no, ¿no? Esta te menciono como ejemplo lo que es el tren Irritila, ahí en Saltillo, que nada más eran 54 kilómetros, donde un tren interurbano no necesita mayor velocidad de unos 70, 80 kilómetros, entonces podía utilizar al 100% la vía, no se tenía que hacer ninguna curva, los radios de giro. Bueno, parece que se nos perdió la comunicación ahí. Estábamos platicando con Juan Pablo Martín del Campo. Ahí está la cifra, entre 5 y 6 mil millones de pesos para el tren interurbano entre Saltillo y Ramos Arizpe.